Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un suceso que literalmente ha hecho temblar los cimientos de la geopolítica. Un evento que está reescribiendo las reglas del juego y que nos obliga a plantearnos qué nuevo orden mundial están haciendo delante de nuestros propios ojos. La noticia estalló de madrugada y cayó como un jarro de agua fría. Por primera vez en más de 30 años, desde aquella invasión de Panamá, Estados Unidos volvía a capturar por la fuerza a un presidente en ejercicio, en este caso a Nicolás Maduro, sacándolo de su propio país. Es que todo ocurrió a una velocidad de vértigo, casi de película. A las 2 de la mañana las primeras explosiones en Caracas. 30 minutos después, un comando de élite ya tenía al presidente Maduro. Y antes de que saliera el sol, el presidente Trump lo estaba anunciando al mundo. Para media mañana la declaración era brutal. Estados Unidos pasaba a administrar Venezuela. Así de claro. Vale, para entender la magnitud de todo este lío, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero veremos la operación en sí. Después vamos a poner cara a cara la justificación oficial con los datos, que ya verán. Luego, las reacciones en el mundo, qué están pensando realmente las grandes potencias. Y al final intentaremos descifrar cuáles son las nuevas reglas del juego, si es que queda alguna. Empecemos por lo básico. ¿Cómo se justifica una acción militar de este calibre contra un país soberano? Pues, como siempre, se construye una narrativa muy específica. Y aquí está la clave, el truco legal, por así decirlo. Al llamar al fentanilo arma de destrucción masiva, la administración estadounidense se da a sí misma permiso para usar la fuerza militar sin pasar por el Congreso sin una declaración de guerra formal. Conectan directamente la operación en Venezuela con la crisis de salud pública que tienen en casa. Muy bien, esa es la historia oficial. Pero, ¿se sostiene cuando la pones bajo la lupa? Aquí es donde el relato empieza a hacer aguas por todas partes. Vamos a contrastar esta acusación con los datos de sus propias agencias. A ver, vamos a mirar esto despacio porque la información es demoledora y viene de la DEA, de los propios Estados Unidos. ¿Qué dicen sus informes? China pone los químicos, México los cocina en laboratorios. Y ojo al dato, que también hay producción dentro de Estados Unidos y Canadá. ¿Y Venezuela? No está. Simplemente no aparece en la ecuación. Cero. Ni una sola mención en los informes oficiales. Y que nadie piense que esto es una interpretación. Lo dicen los expertos, gente como John Walsh. Sus palabras son categóricas. La conexión entre la crisis del fentanilo y Sudamérica es cero, inexistente, así de tajante. Claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Si la excusa principal para una operación militar de esta envergadura se cae como un castillo de naipes con los propios datos del gobierno que la ejecuta, entonces, ¿de qué va todo esto en realidad? Pues la respuesta podría estar en esta cifra. 303.000 millones. Es un número casi imposible de imaginar. Son los barriles de petróleo que se calcula que hay en Venezuela. Y para que nos hagamos una idea, son las reservas probadas más grandes de todo el planeta. Más que las de Arabia Saudí. Ahí es nada. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, el propio presidente Trump lo dejó, blanco y en botella. Horas después de la captura. ¿De qué habló? No de drogas. Habló de dinero, de miles de millones de dólares y de empresas estadounidenses entrando en el país. Más claro, imposible. Como era de esperar, una jugada de este calibre provocó una onda de choque por todo el mundo. La comunidad internacional no tardó en reaccionar y el mensaje fue, la verdad, abrumador. La condena fue prácticamente unánime. La ONU, muy preocupada, hablando de un precedente peligroso. China y Rusia, sin pelos en la lengua, lo llamaron agresión. Pero lo más significativo es que la crítica vino de todas partes, de vecinos como Brasil y México e incluso de aliados históricos como Francia, todos denunciando una violación flagrante de las normas internacionales. Pero bueno, aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque una cosa son las declaraciones públicas y otra los cálculos que se hacen en los despachos de Moscú y Pekín. La jugada de Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora, ha creado un precedente, y otros podrían estar pensando en usarlo. Y aquí aparece una teoría muy interesante, la del intercambio silencioso. Y si Rusia, a pesar de lo que dice en público, ve aquí una oportunidad, la idea es que Moscú podría pensar, vale, quédate con tu patio trasero, Venezuela, pero entonces déjame a mí tranquilo en el mío, en Ucrania. Es una especie de reconocimiento de facto de las esferas de influencia. Y para China, el precedente es todavía más peligroso, porque es un calco. La lógica que ha usado Estados Unidos en Venezuela puede ser replicada punto por Pekín con Taiwán. Si Washington puede llamar a un gobierno narcoterrorista para justificar una intervención, ¿qué le impide a Pekín llamar separatistas criminales a los líderes de Taiwán y actuar? Es un espejo, y uno que da bastante miedo. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. Lo que ha pasado en Venezuela no es un hecho aislado.
Es un punto de inflexión. Podría ser el fin del orden mundial tal y como lo hemos conocido desde hace décadas. A ver si se entiende el cambio tan brutal. Hemos pasado de un sistema donde la soberanía de un país entraría era sagrada, a uno donde tu soberanía vale lo que vale tu ejército. De un mundo donde se necesitaba el aval de la ONU para usar la fuerza, a uno en el que la etiqueta de terrorismo parece que se ha convertido en un cheque en blanco. Las esferas de influencia han vuelto, y con más fuerza que nunca. Y esto nos deja con una última pregunta, que es quizás la más inquietante. Después de ver las excusas, los intereses reales, los cálculos, uno no puede evitar pensar si lo que hemos visto es una agresión unilateral, o si detrás del telón hay un nuevo pacto entre las grandes potencias, un reparto del mundo del que el resto apenas empezamos a intuir sus terribles condiciones.